Hola a todos. En este tutorial vamos a aprender a usar la base de datos de Microsoft Access. Para ello vamos a utilizar este ejercicio denominado concesionario Pegasus. Entonces, la primera parte de cualquier base de datos es crear las tablas, que son los elementos los cuales va a almacenar la información que metamos en esa base de datos. Entonces, en primer lugar vamos a abrir Access. Para ello nos vamos aquí al botón de inicio de Windows y como las aplicaciones aparecen en orden alfabético, las tendremos aquí en primer lugar. Si no lo encontrara, pues empezaría a escribir aquí Access, ¿vale? Con dos Cs y con dos S, acceso, Access, y aquí me aparece, ¿vale? Le damos clic encima y me aparece esta ventana, la voy a maximizar, donde tenemos, aquí abajo aparecen las bases de datos abiertas, las últimas bases de datos abiertas, es decir, las recientes. Pero como voy a crear una nueva en blanco, le vamos a dar aquí, base de datos en blanco, para crear una nueva. Entonces, en esta ventana es muy importante fijarnos en tres apartados. El primero, el nombre que va a tener mi base de datos. Le vamos a poner base de datos concesionario Pegasus y vuestro nombre, ¿vale? En mi caso, Marga. Segunda cosa que tenemos que mirar aquí es la ruta donde se va a guardar. Por defecto, guarda la base de datos aquí, en tu usuario de tu ordenador, que en mi caso es Marga, en la carpeta Documents, es decir, en mis documentos. Si yo no le digo nada, le doy a crear, me va a guardar aquí. Entonces, el siguiente paso es indicar la carpeta donde voy a guardar la base de datos. Hacemos clic aquí en este botón, que es el de examinar. Y aquí en el menú rápido, el menú de la izquierda, el acceso rápido, fijaros que me aparece por defecto documento, que es donde se iba a guardar. Pues le voy a indicar descargas, ¿vale? Vamos a guardar en descargas. Aceptar y ya me ha cambiado aquí, ¿veis? Usuario downloads, es decir, descargas. Y ya sí le voy a dar a crear y automáticamente me abre una base de datos en blanco con una tabla para que empiece a meter datos en una tabla. ¿Vale? Vamos a comprobar si yo hago el explorador y me vengo a descargas. Aquí tenemos, ¿veis? BD Concesionario Pegasus Marga, que es también el nombre que aparece aquí arriba. BD Concesionarios Pegasus Marga, ¿vale? Vale, entonces, como os he comentado, por defecto Access nos crea una tabla, porque como es el elemento base, sin tablas no funcionaría la base de datos. Entonces, vamos a cerrar esta tabla que me propone y voy a crear una, pero paso a paso, en la vista de diseño. Entonces, le vamos a dar aquí al botón crear. Fijaros en este botón, tenemos todo lo que podemos crear en Access. Por un lado tenemos aquí las tablas, que es lo que vamos a ver ahora. Por otro lado, las consultas, que sirven para buscar información, para filtrar. Por otro lado, tenemos los formularios, que es una forma más cómoda de meter los datos que a través de las tablas. Y por último, tenemos los informes, ¿vale? Que es una manera de sacar información en formato más profesional de Access, ¿vale? En lugar de mediante formato tabla o capturas. Y por último aquí, bueno, tenemos las macros, las famosas macros que ya hemos visto y hemos trabajado cuando hemos visto este libro, ¿vale? Access también lleva la posibilidad de incluir ciertas macros. Vale, entonces vamos a las tablas que nos interesan, estos botones de aquí. Vale, lista SharePoint no la vamos a ver. Entonces tenemos, si yo me meto en tabla, me va a crear una tabla muy sencillita, vacía, como la que teníamos antes, ¿vale? Pero yo lo que quiero es diseñar la tabla desde cero. Entonces siempre vamos a irnos a crear diseño de tabla. Y me muestra la vista diseño, ¿veis? Aquí, la vista diseño de esta tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para no tener que estar yendo de un lado a otro con el enunciado y mareándonos, vamos a poner, aquí abajo voy a poner el enunciado, que me ocupa una parte, y Access arriba. De forma que veamos siempre todo aquí, este panel con todos los botones disponibles que vamos a ir utilizando. Entonces, para ello, tengo abierto el enunciado aquí en PDF. Vamos a ayudarnos de las teclas de Windows. Si yo aprieto la tecla de Windows y la flecha abajo, fijaros que él me ha puesto en pequeñito mi enunciado, mi archivo de PDF. Entonces yo lo muevo haciendo clic aquí arriba en la parte de la barra que queda libre tras el nombre. Lo voy a poner por aquí también hacia la derecha más grande y voy a poner, vale, lo que me permita, por ejemplo, por aquí. Vale, ahora vamos a poner este más pequeñito. Entonces, tecla de Windows y le doy, por ejemplo, a la derecha y me coloca hacia la derecha, me ha colocado aquí mi Access. ¿Eso qué me permite? Pues me permite hacer esto, que yo pueda ir, ¿veis? Haciendo clic y moviendo con la flechita moviendo mis márgenes. Ahí. De forma que yo aquí tengo la parte de arriba, tengo Access y la parte de abajo tengo mi enunciado, para que no me moleste. ¿Vale? Vale, entonces vamos con ello.
hemos dicho, vamos a crear las tablas. Entonces, la primera parte de mi enunciado me dice, crea las siguientes 3 tablas y con las características de los campos indicados, pero no metas los datos aún. Ahora veremos lo que eso quiere decir. Entonces, la primera tabla es la tabla de clientes, que incluye los siguientes campos. Aquí tenemos el nombre de la columna, el tipo de columna que vamos a poner, las características que vamos a ver, las propiedades, cómo se modifican, y las observaciones, que es la descripción. Entonces, vamos a ello. Empezamos. El primer nombre de campo es el ID cliente. Pues empezamos. ID cliente. Aquí vamos a escribir todo siempre en mayúscula, sin acento y sin espacios. Se puede escribir con mayúscula, con acentos y con espacios, sí, perfectamente, ¿vale? En minúscula, en cualquier... Se puede escribir como nos dé la gana aquí. No hay ninguna restricción. Pero luego, a la hora de hacer las consultas, me suelo encontrar en que los alumnos les da muchísimos problemas porque no recuerdan si aquí pusieron espacios, si lo pusieron abreviado, si lo pusieron junto. Entonces, para evitar luego los problemas con las consultas y el ser más ágil a la hora de hacerlas, fiaros de mí. Seguirme el mismo criterio y es, no dejo espacio ninguno, en lugar del espacio pongo el guión bajo, lo pongo todo en mayúscula y no pongo acentos en el encabezado, ¿vale? Entonces, tipo de datos, pues me dice que el tipo es autonumeración. Hago clic aquí y vamos a escoger, como veis hay distintos tipos de campos que yo aquí puedo meter, moneda, número grande, fecha, hora, etc. Y este en concreto, autonumeración, que es el que nos pide, es la única ocasión en la cual vamos a utilizar este campo, que va a ser en el campo ID algo, ¿vale? Autonumeración significa que él automáticamente, cuando yo haga clic, me va a poner el siguiente número libre en esa columna, de forma que esos números no se van a repetir, ¿vale? Entonces, autonumeración me dice indexado sí, sin duplicados. Vamos a indicárselo que no se repitan. Fijaros que aquí me aparece indexado abajo. Estas son las propiedades, las características de este campo, ¿vale? De autonumeración. Según el tipo de campo que yo aquí despliegue, me van a salir unas características u otras. Este en concreto tiene solamente estas. Indexado sí, con duplicados no. Hago clic en el desplegable y le vamos a poner indexado sin duplicados. ¿Para qué? Para que el cliente 1 solo pueda aparecer una vez, el cliente 2 solo puede aparecer otra vez en esta tabla, el cliente 3 solo aparecerá una vez y así con todos, ¿vale? Y en observaciones me dice aquí en descripción que escribamos esto, que es ID de cliente, que es único. Fijaros que yo aquí puedo... Lo mismo, aquí puedo escribir como me dé la gana. Lo mismo puedo seguir poniendo en mayúsculas sin acento, me da igual. ¿Vale? Lo importante es esto, el criterio que sigamos en el nombre del campo, porque luego en las columnas lo vamos a utilizar. Entonces, el siguiente campo me dice que es nombre y me dice que es un texto corto de longitud 100 requerido. Pues aquí, por defecto, él me pone el primero, que es texto corto, ¿vale? El texto corto pone aquí tamaño de campo, me permite limitar el número de letras y caracteres, es decir, espacios que yo voy a permitir en ese campo. En este caso me dice que le voy a permitir 100 y que sea requerido. Requerido lo tenemos aquí. Por defecto me dice que no. Si yo hago clic en el desplegable, le puedo indicar que sí. Requerido significa, es sinónimo de obligatorio. Me está preguntando, ¿quieres que este campo sea obligatorio escribir algo? Sí. ¿Vale? Le marcamos que sí. Clic en el siguiente campo. Apellidos. Lo mismo. Apellidos. ¿Vale? Se trata de un texto, en este caso es texto largo. Entonces despliego, indico texto largo y fijaros que me ha cambiado las propiedades. Ya aquí no me aparece no me aparece la longitud. Me dice requerido. Luego nos vamos y buscamos requerido, aparece por aquí. Despliego y le indico que sí. Requerido, sí. Siguiente, DNI. DNI. Me dice que el DNI es un texto corto. ¿Vale? Pues dejo marcado texto corto. Requerido. Pues vamos aquí a requerido y le indicamos que sí. Y máscara de entrada, esta. Aquí hay un campo, en la mayoría de tipos de datos, hay un campo que se llama máscara de entrada. La máscara de entrada permite indicar cómo quieres que se visualicen los datos que yo introduzco en esta tabla, ¿vale? Entonces, en este caso, máscara de entrada nos dice que va a ser esta. Vale, cuando la máscara de entrada me va a permitir hacer dos cosas. Yo puedo entrar aquí haciendo clic en estos 3 puntitos y se me va a abrir un asistente para escribir, o sea, para que no tenga yo que escribir la máscara de entrada, sino que él lleva predeterminadas una serie de formatos o máscaras ya preparadas en función de que sea un DNI, un teléfono, etc. Pero en mi caso, el DNI, ya os adelanto que la máscara de entrada que él lleva es con todos los números juntos seguidos de la letra final, ¿vale? En mayúscula. Pero a mí
personalmente me gusta que se visualice yo ver el DNI separado por los puntos, las cifras, porque así visualmente es más fácil de detectar los errores a la hora de ticarlo, ¿vale? Y la letra separada por un guión. Entonces, la máscara de entrada del DNI siempre vamos a poner la siguiente. Escribiremos aquí 00.000.000. La contrabarra que se pone utilizando al GR y la tecla que hay junto al 1, a la izquierda del 1, que es 0A y contrabarra, guión y la L mayúscula. La L mayúscula están diciéndonos que aquí va a ir una letra que irá en mayúscula. Y los ceros, cada cero me indica que ahí va a ir un número, que puede ser desde 0 hasta el 9. 0, 1, 2, 3 hasta el 9, ¿vale? En cada una de estas cifras irá uno de esos números. Vale, ya tenemos el DNI. Seguimos, dirección y provincia son ambos texto largo, ¿vale? Texto largo. Pues vamos a introducir, estábamos aquí. Yo puedo pasar con la ayuda de la tecla tabulador al siguiente campo, que en este caso hemos dicho dirección y hemos dicho sin acentos. Texto largo, yo puedo darle, puedo darle aquí al desplegable y seleccionar texto largo. Seguimos, provincia. Texto largo. Por defecto coge siempre el primero que aparece, que es el corto, ¿vale? Texto largo. Seguimos, teléfono. Texto corto. El teléfono. Sin acento. Teléfono, como bien sabéis, está formado por números, pero a la hora de verlo visualmente es mucho más cómodo el que los números estén separados por 3 espacios o incluso por algún guión. Entonces, si yo quiero luego poder mostrar la máscara de entrada separando los caracteres, sin que me dé luego problemas, en lugar de poner en el formato de número, poner número, en el formato del teléfono, le vamos a poner el texto corto. Texto corto. Longitud, 11, que son los 9 números más los 2 espacios que van a separarlos, ¿vale? Y luego la máscara de entrada. Hacemos clic aquí en máscara de entrada y aquí sí, bueno, vamos a utilizar el asistente. Pero antes de usar el asistente, he olvidado una cosa importante y es esto. Clave principal, me lo he saltado a propósito, el ID cliente. ¿Vale? Yo aquí no lo he puesto, pero la clave principal es, digamos, una de las cosas más importantes de la tabla porque es el dato que me va a permitir, que me va a decir a ACES que es único, que va a identificar cada valor que yo introduzca en esa tabla. Entonces, para indicar que un campo es tabla principal, hago clic aquí, a la izquierda del nombre del campo, clic derecho, clave principal. Y fijaros que le he añadido aquí una pequeña llave, ¿vale? Y ahora, cuando yo me meta en teléfono, aquí en teléfono, si yo me meto en máscara de entrada, aquí, el teléfono tenemos aquí, máscara de entrada, me va a preguntar, méteme los 3 puntitos, si deseo guardar la tabla, ¿vale? Porque no me deja entrar sin guardar la tabla primero. Le vamos a decir que sí, y esa tabla vamos a llamar como clientes. Guardamos. Entonces, fijaros que ya me aparece aquí, debajo de tablas. Aquí, fijaros a la derecha que tenemos un asistente, un cuadrito, donde aparecen diferentes tipos de datos, fechas, horas, contraseñas, número de cuenta del banco, etcétera. Lo que os he comentado. Diferentes máscaras de entrada, formatos de visualización de los datos ya predefinidos. Entonces, hay uno que se llama número de teléfono, que ya va preparado. Dejo seleccionado ese, siguiente. Aquí me indica cómo iría el número de teléfono y este es el separador. El separador es lo que rellena el hueco, ¿vale? O sea, lo que indica por debajo de los números que ahí va un número. Entonces yo aquí le puedo poner, por ejemplo, dólar, y si yo hago clic aquí en probar, ¿veis? Cada número es sustituido por un dólar. Hasta que yo no meta ningún número en ese apartado, en esa celda, yo vería esto. Entonces visualmente se suele poner o bien el asterisco o bien el guión bajo, ¿vale? Como estaba. Entonces vamos a dejar el asterisco si queréis. Le damos a siguiente y aquí me pregunta para que se lo confirme por si hubiera sido un error. ¿Quieres los números separados o los quieres juntos? Los quiero separados, ¿vale? En grupos de 3, para que visualmente yo sea más fácil de ver el número de teléfono. Siguiente y finalizar. Y ya tengo mi máscara de entrada. Fijaros que yo aquí he escrito una máscara que no se corresponde a esta, ¿vale? Por eso el número de teléfono sí vamos a utilizar siempre aquí el asistente, puesto que ya la lleva él preparada. Y es mucho más fácil que memorizar esto, ¿vale? El meternos con el asistente. Vale, ¿qué nos falta? Nos faltaría el campo. Seguimos para abajo. Aquí. Me faltaría el campo debajo de teléfono. A ver, seguimos. Aquí.
Debajo de teléfono tenemos fecha de nacimiento, luego fecha, guión bajo, nacimiento. Aquí le vamos a indicar en el campo que es una fecha. Tenemos fecha hora extendida o fecha hora. Fecha hora extendida me permite introducir también la hora, ¿vale? Que se me vea la hora de manera extendida. Nosotros siempre vamos a utilizar fecha hora directamente para el campo fecha. ¿Vale? Entonces, nos dice el formato de la fecha va a ser con el año con 2 dígitos. Vale, el formato con el año en 2 dígitos. Entonces, ¿cómo lo vamos a indicar? Pues aquí en las propiedades, en vez de máscara de entrada, para poner que el año se visualice solo con 2 dígitos, ese año, le vamos a poner aquí, en formato, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo manualmente, igual que hacíamos en el formato personalizado de celda de Excel. DD, que significa día, barra, MM, barra, AA, día, mes y año, ¿vale? Al hacer clic con el tabulador, o sea, darle al tabulador o hacer clic fuera, él automáticamente me lo pone en minúscula. Pero eso significa que da lo mismo que lo escriba en mayúscula o en minúscula, él me lo va a reconocer igual. ¿Vale? Insisto, este formato es solo de visualización. Yo cuando escriba la fecha tengo que escribir los 4 dígitos del año, ¿vale? Esto es simplemente para verlo, no para escribir. Vale, para escribir sería la máscara de entrada. Vale, nos falta por último la foto, ¿vale? Un campo que se va a llamar foto. Entonces este campo en concreto va a ser un objeto OLE. Despliego. Y aquí hay uno en concreto que pone objeto OLE, que me permite anexar, adjuntar a cada cliente un objeto, que en este caso va a ser una fotografía. Le indicaremos posteriormente en el formulario que es una fotografía, pero también podemos adjuntar un PDF, por ejemplo, el contrato, etcétera, ¿vale? Firmado por el cliente, escaneado. Y aquí en la descripción me dice título, fotografía. Pues vamos a poner aquí fotografía, vamos a poner en minúscula. Fotografía, ¿vale? Aquí da igual cómo lo ponga, no importa cómo lo ponga. Entonces, como ya hemos escrito esto y ya tenemos guardada la tabla, vamos a darle clic arriba a guardar para que se guarden los cambios que hemos hecho. Cierro aquí, como ya lo hemos guardado, no me pregunta si quiero guardar cambios. Entonces ya tengo mi primera tabla. Entonces vamos a hacer lo mismo con la tabla siguiente, que son los vehículos. Nos vamos a crear, nos vamos a diseño de tabla y empezamos a poner los campos en mayúscula. ID-vehículos en acento. Es un campo de autonumeración. Si yo le presiono a la A, él automáticamente me busca aquí y me muestra el primer campo que empieza por esa letra. En este caso, como solo hay uno, pues me lo detecta. Autonumeración, indexados sin duplicados. Luego aquí le cambio indexado sin duplicados y clave principal. Botón derecho, clave principal. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner escrito ID del coche, único. ID del coche, único. ¿Vale? Como aquí lo podemos poner como me dé la gana. Este campo, he olvidado deciros, la descripción esta no aparece cuando yo me meta para ver los datos de la tabla. Solamente aparece en el diseño. Sirve para anotaciones que yo quiera hacer por si en el futuro quiero modificar la tabla y no recuerdo o quiero recordar algo de ese campo específico, ¿vale? Para que no se me olvide cuando haga modificaciones futuras. Siguiente, matrícula. Sin acento, matrícula. Es un texto corto, moticho, requerido, longitud 7. Son los 4, en España tenemos los 4 números y las 3 letras. Longitud 7 y que sea obligatorio, ¿vale? Requerido significa moticho obligatorio. Sí, que sea obligatorio meterlo. Marca. Siguiente. Marca. Marca es un texto corto, longitud 100. Pues cambiamos aquí, longitud 100. Seguimos. Modelo. Bajamos debajo aquí. Modelo. Modelo. Texto corto, no hay modificaciones. Color. Texto corto, tampoco modificaciones. Precio. Aquí subimos un poquito. Aquí. Precio. Escribimos precio. El precio va a ser moneda. Pues desplegamos aquí y hay un campo específico que se llama moneda. ¿En qué se diferencia número de moneda? Pues que moneda incluye el símbolo del euro. ¿Vale? Tan sencillo como eso. El símbolo que tengamos establecido en nuestro sistema como moneda. ¿Vale? En el caso de la zona europea, pues el euro. Símbolo de la moneda. Nos dice que este sea requerido, que sea obligatorio. Luego requerido, clic aquí, desplegable, desplegable sí, requerido sí.
Formato moneda sin decimales. El formato moneda ya me aparece automático al indicarle aquí que es una moneda, él me ha puesto el formato moneda, pero la moneda, por defecto el euro, lleva 2 decimales. Entonces nosotros vamos a hacer clic aquí en los decimales y le vamos a decir que lleve 0 decimales, ¿vale? Así no incluirá. Seguimos, siguiente campo, extras. Extras, que es un texto largo. Luego aquí despliego y le indico que es un texto largo. Y el siguiente es ID cliente. ID-cliente, que en este caso me dice es un campo número. Despliego y le indico número. Y este es el ID cliente, en la observación le vamos a poner ID del cliente, ver tabla clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que este ID de aquí se corresponde a este de aquí, que hemos puesto en la tabla clientes. ¿Pero por qué aquí lo hemos puesto número y aquí autonumérico? Pues porque en la tabla clientes, cada cliente nuevo tendrá un ID nuevo. Pero en la tabla que estamos haciendo, que es la tabla de vehículos, cada cliente puede comprar varios vehículos. Luego, el ID cliente no va a ser autonumérico. Yo le indicaré qué número de cliente será el que va a comprar ese vehículo, ¿vale? Y además, un cliente puede comprar varios vehículos. Por lo tanto, aquí no podría ser autonumérico porque quiero indicar yo qué cliente va a ser y se tiene que repetir. Por lo tanto, pondríamos número, ¿vale? Y dejaremos sí, indexado, sí, pero con duplicados, porque puede repetirse. Un cliente puede aparecer varias veces en esta tabla, ¿vale? Entonces, como ya hemos puesto la clave principal, le damos aquí a la X o le damos aquí arriba a guardar. Y en la TO me dice, ¿desea guardarlo? Sí. Pues en este caso está la tabla, hemos dicho vehículos. Vehículos, ¿vale? Bueno, lo vamos a poner sin acentos. Vehículo, para que no dé problemas. Vehículos. Vale, ahora sí. ¿Vale? Siguiente y última tabla. Tabla revisiones. Entonces, de nuevo, crear diseño de tablas. El primer campo siempre va a ser un ID. En este caso es ID-revisión, sin acento, hemos dicho. Autonumérico, le doy a la A y automáticamente me lo detecta. Me dice que va a ser la clave principal, luego clic derecho, clave principal, y que sea indexado, aquí sí, pero sin duplicados. Por defecto ya me aparece indexado sin duplicados. ¿Por qué me pone ya automáticamente sin duplicados? Porque le he marcado que es clave principal. La clave principal es un indexado sin duplicados, ¿vale? Si no hubiera puesto ya la clave principal, aquí me aparecería con duplicados y tendría que cambiarlo yo de manera manual, ¿vale? Y aquí vamos a anotar registro, revisiones. Registro, revisiones. Seguimos. Siguiente campo, cambio, aceite. Cambio, guión bajo, aceite. Campo, sino. Pues desplegamos aquí y vemos que uno de los campos existentes que no hemos visto hasta ahora es el campo sino. Campo sino es un campo booleano. Eso significa que va a tener dos posibles valores, o sí o no. Pero, como también veremos en las consultas, esos valores, si no, también se traducen en 1 y 0, ¿vale? O casilla vacía y casilla marcada. Entonces, eso significa un campo booleano. Entonces, vamos con el siguiente, que también va a ser cambio, filtro, mismo tipo de campo. Cambio si no, le doy a la S y me lo pone automáticamente. Sigo con el tabulador. Cambio frenos, cambio guión bajo frenos, la S si no. Siguiente campo, otros, es un campo de texto largo, lo puedo también, no os lo he dicho, lo puedo escribir, ¿veis? O lo selecciono, lo escribo. Si sé el nombre del campo, lo escribo y al darle al tabulador, él automáticamente, ¿veis? Me ha detectado que estaba refiriéndome a ese campo, ¿vale? Texto largo, seguimos. Luego, otros, texto largo, hemos dicho, y de vehículo. Siguiente campo, aquí abajo. Y de vehículo, y de guión bajo vehículo. Igual que pasaba antes, me estoy refiriendo, este ID de vehículo de aquí se refiere a este de la tabla vehículos, que antes era autonumérico y ahora como no puede ser autonumérico será numérico a secas, número, ¿vale? Número. Luego este es el ID coche, ver tabla, vehículos, ¿vale? En esta de aquí sí podemos escribir acentos sin problema. Vale, ya tendríamos mi siguiente apartado. Le voy a dar a guardar y voy a guardar la tabla con el nombre, hemos dicho, revisiones. Vale, ya tengo mi tabla. Siguiente apartado me dice, introduce un nuevo campo llamado fecha en la tabla revisiones, que es la que tenemos abierta todavía, ahora mismo aquí. Un nuevo apartado, un nuevo campo llamado fecha, tras el primer campo, es decir,
se me ha olvidado por lo que sea introducir aquí un campo y quiero meter un 1. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Meterlo entre medias? Pues simplemente hacemos clic aquí, le damos debajo del campo donde yo lo quiero insertar. Clic derecho y en lugar de clave principal le vamos a decir insertar filas. Y aquí ponemos el campo, que en este caso me ha dicho que es un campo, fecha, le vamos a llamar fecha revisión. Para que no se confunda luego, como tenemos varias fechas, fecha compra, etcétera, le vamos a poner fecha revisión. Entonces aquí le vamos a llamar un tipo de campo fecha hora, hemos dicho. Como no nos dice nada el formato, pues vamos a poner uno rápido, formato, despliego. Vamos a poner, por ejemplo, el de el año con 4 dígitos, ¿vale? Se va a visualizar con los 4 dígitos, igual que lo metemos. Le damos a guardar y cierro mi tabla. ¿Qué nos quedaría hacer? Pues una parte muy importante de las tablas. De nada sirven mis 3 tablas si no le indico a ACES, a la base de datos, qué relación hay entre las 3. ¿Qué campos hay comunes? Entonces, para ello, nos iremos aquí. Herramientas de la base de datos. Y aquí tenemos relaciones de tablas, ¿vale? Parece como un organigrama, pues aquí. Entonces, aquí en relaciones, en esta pantalla, voy a ponerlo un poquito más grande. En esta pantalla, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, mostrar las tablas. Las tablas, por defecto, cuando entro me aparece aquí esta barra lateral en el lado derecho, pero si no apareciera, simplemente damos aquí este botón, agregar tablas, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Entonces vamos a indicar que aparezcan aquí las tablas, las 3 tablas que tenemos haciendo doble clic encima de ellas. Ya tengo mis 3 tablas. Siguiente paso, voy a ponerlas así en forma de triángulo, de forma que y a ponerlas así grandes, alargarlas hacia abajo para que aparezcan todos los campos que aparecen en las tablas. Ahí, ¿vale? Entonces tengo que fijarme qué campos hay comunes. El ID cliente aparece aquí y aparece aquí. Aquí no. Entonces, voy a indicarle que este ID cliente y este ID cliente están relacionados. Pero ojo, muy importante, no es lo mismo arrastrar de aquí a aquí que hacerlo de aquí a aquí, ¿vale? Las relaciones estaría incorrecta si yo la arrastrara desde aquí hasta aquí. ¿Cuál es el criterio que vamos a seguir para que no den problema las relaciones? Pues siempre me voy a fijar en que el ID que yo voy a coger va a ser el primero, que esté situado en primer lugar en la tabla. Entonces, el ID cliente que está aquí situado en primer lugar, hago clic encima de él y sin levantar mi dedo del ratón, voy y lo arrastro encima de la otra tabla, encima del campo donde se repite, que está aquí abajo. ¿Veis? Y se abre esta tabla que pone modificar relaciones. Si he tenido buen pulso, aquí me aparece ID cliente de la tabla clientes e ID cliente de la tabla vehículos. Si por lo que sea me he equivocado y lo he soltado antes, yo aquí haría clic aquí. Imaginaros que por defecto lo he soltado encima de marca. No pasa nada, despliego, ¿vale? Y aquí le seleccionaría el ID cliente. Entonces le digo que el ID cliente de esta tabla me lo relaciones con el ID cliente de esta otra. Y como me indica aquí, importante marcar siempre estas 3 opciones de aquí abajo. ¿Para qué? Exigir integridad referencial hace referencia a que tienen que ser el mismo tipo de campo en uno y en otro. En este caso es un campo autonumérico y en este numérico, pero al fin y al cabo los dos son campos de números. No puedo relacionar campos de letras con campos de números o con campos de letras con campos de fechas, ¿vale? Eso es lo que se refiere a la integridad referencial. Luego, actualizar en cascada es si yo hago modificaciones en uno, que automáticamente me lo modifique en las otras, la relación. Y eliminar es que yo no puedo eliminar, por ejemplo, un coche, un cliente, si ya lo tengo añadido que ha comprado un vehículo. Tendría que eliminar primero el vehículo y luego el cliente, ¿vale? Para poder eliminarlo. Eso significa eliminación en cascada, que no me deje tener datos huérfanos en la base de datos. Entonces, marcamos siempre estas 3 opciones. Le doy a crear y la relación entre las tablas ya está creada esta línea. Esta es la relación que me indica, importante, que fijaros que pone 1 infinito. Me está indicando que un cliente de esta tabla puede tener infinitos vehículos, lo cual es lógico, ¿vale? Un cliente me puede comprar infinitos coches, 1, 2, 3, 4 coches. Repetimos, mismo caso con los vehículos. Aquí aparece ID vehículo y en esta, aquí también tenemos ID vehículo. Entonces, cojo siempre arrastro desde el ID que aparece situada en primer lugar, en la tabla que sea. Aquí aparece en primer lugar, la arrastro y la suelto aquí, que aparece en el 7 u 8 lugar. Suelto encima, compruebo que aquí aparece el auto y de vehículo, marco las 3 opciones, crear. Y de nuevo me indica uno infinito. Un vehículo
puede tener infinitas revisiones, es decir, una revisión, 2, 3, 4 revisiones en el concesionario, ¿vale? Luego estas son las relaciones. Fijaros que las 3 tablas, al fin y al cabo, están relacionadas. Las 3 a través de la tabla, en este caso, vehículos, que es la que hace de intermediario entre las otras 2. Ya tengo mis relaciones. Le doy clic aquí a la X y me dice, ¿desea guardarlo? Porque ahora mismo todavía no he guardado las relaciones, igual que ha pasado con las tablas. Le decimos que sí. Y ya están guardadas las tablas y las relaciones. Ya tengo mi base de datos relacional, ¿vale? Entonces, siguiente paso, introduce los datos de la tabla clientes, pero solo los 3 primeros registros, usando la tabla, ¿vale? Para el resto lo utilizaremos el formulario. Vale, pues los datos los tengo aquí en la última página, aquí. Entonces vamos a ver los datos de la tabla cliente para introducir los 3 primeros. Aquí. Para introducir datos, la tabla. Si yo quisiera modificar la tabla, hago clic derecho encima y tenemos 2 opciones. Para modificarla, me entro aquí en vista diseño y fijaros que me aparecen la misma ventana que hemos utilizado para crear la tabla. Desde aquí podría hacer cualquier modificación, ¿vale? Cierro. Pero si lo que quiero es introducir datos, lo podemos hacer clic derecho, abrir, o bien doble clic y directamente se me abre la misma ventana que hace 2 segundos. Esta ventana es como una tabla de Excel, es muy similar. Entonces, este campo de aquí, que pone nuevo, es un campo, hemos dicho ID, que hemos dicho que era automático. Luego no voy a escribir nada en él. Hago clic en cliente y empezamos a escribir los datos. El cliente es Antonio García Pérez con ese DNI. Pues empezamos. Antonio, fijaros que ya, nada más escribir, él me ha asignado un ID, el ID cliente automáticamente, porque hemos puesto que era un campo autonumérico. Este es Antonio. Le doy al intro, le doy al tabulador. García Pérez. Recordad que aquí puedo poner los acentos, espacios, como me dé la gana, ¿vale? El DNI. El DNI yo lo escribo todo seguido, olvidándome de los puntos y del guión. 20, 100, 200, A. Y le voy a poner la A en minúscula, la he escrito. Le doy al intro. Vale, no me ha cogido correctamente la mayúscula. Bueno, ahora modificaremos. Eso es cuestión de modificar la máscara de entrada. Vale, dirección. Astilleros. Astilleros 3. Intro. Provincia, Valencia. Teléfono. Lo escribo todo seguido. 963-689-521. Intro. Fecha de nacimiento. 15/08/1960. Intro. Y fijaros que se aplica la máscara de entrada. Yo he escrito el año 1960 con 4 números, pero al hacer clic o darle al intro al tabulador, él me lo muestra con solamente 2 dígitos, ¿vale? Eso es la máscara de entrada, la forma de visualizar ese dato. Le damos al tabulador y vamos con el siguiente dato. No añado la foto, ¿vale? Las fotos las añadiremos después a través del formulario, como se suele hacer en la vida real. Carlos. Seguimos. Pérez Ruiz. 20-900-800-C. Magallanes, 21, Valencia, ¿vale? Introducimos los datos. (26/04/1958). Fijaros que yo la fecha también, en lugar de escribirla, podría hacer clic aquí y se abre un selector de fechas donde tendría que ir moviéndome por los años, etcétera, ¿vale? Si fuera rápido, pero si no, lo más rápido es escribirla. Vale. Siguiente registro. Aquí. Empezamos a escribir. Hemos dicho que vamos a introducir los 3 primeros. Luis Rodríguez más 20, 200, 300, B de Barcelona. En Juan de Mena, 11, Valencia, 962, 965, 478, 30 de marzo de 1961. ¿Vale? Y ya tenemos introducidos los 3 registros primeros de la tabla clientes. Como nos decía el ejercicio, le damos a guardar, le damos aquí y ya con eso hemos terminado el apartado, como vemos aquí, el apartado de las tablas. ¿Vale? Ahora pasaremos en el siguiente vídeo a ver cómo funcionan los formularios. La otra forma que tenemos para introducir los datos en las tablas, que nos es un poquito más cómoda que utilizando las tablas. Y aparte nos permite, no permite a la gente que no tenga conocimiento de base de datos el poder modificarlas. Por eso se utilizan mucho. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.